Hola, buenas. Voy a grabar un nuevo video. Esta vez sigo probando el audio. El audio salió bastante mejorado en el último video. El problema ahora es la cámara, que no se ve muy bien. Tiene baja resolución. Pero de todas maneras, a mí lo que me interesaba es que saliera bien el audio por un tema de que los videos anteriores estaba saliendo muy bajo. Y ahora por lo menos con esto, con grabar directamente en el computador, está saliendo bastante más alto, bien, y se escucha bien. Que finalmente eso es como lo más interesante. Tampoco acá hay nada muy interesante que ver, pero obviamente sí, la idea siempre es que haya una mejor imagen. No voy a retomar el tema que estaba hablando ayer, porque, porque era, no sé, un tema medio subjetivo y tampoco es tan interesante. Más que nada me puse a hablar lo primero que se me ocurrió el día de ayer, porque quería probar simplemente. eh, Quería probar el audio y como digo, resultó bien. Ahora voy a hablar acerca de un tema bien interesante, que tiene que ver con un canon de derecha. A ver, ¿cuál es el problema acá? El problema es que muchas veces la izquierda controla los medios de comunicación y controla sobre todo todo lo que es la estructura, la maquinaria intelectual, no solo en Chile, en todos los países de Occidente prácticamente. Creo que en todos, sobre todo a nivel universitario, pero también a nivel de estructuras, de ministerios, de la cultura. Eso es uno de los temas más fuertes y donde mejor se manejan. Esto viene de Gramsci. Gramsci ya lo dijo, y que en el fondo él veía inviable una revolución tipo la soviética en Italia o en Occidente, y llegó a la conclusión de que la mejor manera de generar socialismo era generando socialistas. Esta es una cita que siempre dice Ancho Bastos, el libertario, el profesor libertario Miguel Ancho Bastos. Siempre recuerda que Gramsci decía que cuando haya socialistas habrá socialismo. O sea, lo primero es generar una conciencia en la gente y hacer lo que ellos pidan, socialismo justamente. Así que desde ese punto de vista ha sido muy exitosa la estrategia de Gramsci, y, y, y eso es lo que hay que tratar de combatir o por lo menos contrarrestar. O sea, más que nada es un tema de justicia histórica, recordar, rememorar a grandes escritores que han sido de derecha o conservadores o de una línea distinta a la que está en el canon académico general, en el canon literario general, más particularmente. No solo escritores de ficción. A ver, lo primero que a uno se le viene a la cabeza fácilmente es Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? Borges era un argentino de clase alta, un caballero extremadamente culto, un gentleman, muy antiperonista de toda la vida, y como digo, extremadamente culto, inteligente, y excelente escritor, sobre todo eso. O sea, por eso se lo recuerda, ¿no es cierto? Hay mucha gente que lo recuerda y mucha gente capa en el ambiente literario que lo recuerda como un gran poeta. Yo a él como poeta no lo he leído mucho, debo ser honesto. Leí por ahí hasta un tango hizo, pero sí lo he leído mucho en aspectos relacionados con la literatura narrativa, digamos, con la narrativa, con lo que no es poesía, y es buenísimo. O sea, a mí me voló la cabeza la primera vez que leí su obra Ficciones, que es una recopilación de cuentos, donde incluye muchos de los mejores cuentos que yo he leído en la vida. O sea, de hecho a mí el formato cuento nunca me había llamado la atención hasta que conocí a Borges. Eh, a ver, voy a buscar exactamente. Hay uno que se llama Tutlon Orbis Tertius, algo así. A ver, voy a buscarlo en internet en este momento. Ficciones. Ficciones, Jorge Luis Borges. Ficciones, Jorge Luis Borges. Eh,
Es un libro de cuentos escrito por Jorge Luis Borges, publicado en 1944 y compuesto de dos partes: El jardín de los senderos que se bifurcan y Artificios. Posee dos prólogos. Pam. No, pero acá no sale. Ah, claro. Ah, claro, El jardín de los senderos que se bifurcan, que una parte, ¿no es cierto? Tiene varios cuentos. Uno es Tlön, Uqbar, Orbis, Tertius. Lo dije casi bien al principio. Y que es un cuento maravilloso, es una cosa de ciencia ficción y metafísica increíble, o sea, una volada extraordinaria de Jorge Luis Borges, donde a partir de una supuesta enciclopedia que él descubre un mundo paralelo prácticamente, y donde hace todo tipo de acotaciones, y es la historia de ese lugar, de ese mundo paralelo, es una cosa extraordinaria, bueno. De hecho, voy a leer un poco la reseña. Dice: al consultar un tomo de una enciclopedia que Borges posee en su casa, descubre que allí no hay mención alguna a Uqber ni al Jeresiarca, lo cual deja perplejo a Bill Casares, que al día siguiente le comunica a Borges que tiene a la vista el artículo en su copia de la enciclopedia. Este hecho los lleva a investigar sobre Uqbar y descubrir un terrible secreto. Es extraordinario, como digo, a partir de pura imaginación logra generar mundos paralelos de una manera extraordinaria. Después viene Pierre Menard, el autor del Quijote, Las ruinas circulares, La lotería en Babilonia, que también es muy bueno, Examen de la obra de Herbert Quinn, La biblioteca de Babel, que es otro de los más famosos cuentos de Borges, que tiene que ver con una biblioteca que es infinita, básicamente, que donde sale todo lo que ha pasado en el mundo, y reseñaba cada uno de sus libros, que a su vez reseñaba otro que reseñaba lo que había pasado, infinito, digamos. Es como un juego metafísico extraordinario. El jardín de los senderos que se bifurcan también son ideas parecidas, son ideas como jugando con el infinito o jugando con... Se llama juego de espejos, ¿no es cierto? Pero muy relatado de manera muy única y genial, y hasta ese momento prácticamente inédita en el mundo, digamos. Después viene la segunda parte del libro, se llama Artificios, y tiene varios. Funes el Memorioso, uno de los mejores también, que también juega con lo mismo, juega con un tipo que tenía una memoria infinita, y esa memoria infinita le llevaba a recordar todo lo que había pasado, todo lo que había vivido, e incluso las situaciones donde estaba cuando recordaba la última vez que había recordado una de las cosas que había vivido. O sea, era también jugando con el infinito hasta el infinito, digamos. De hecho, jugando justamente con eso, y es extraordinario. La forma de la espada, no me acuerdo mucho de ese, del traidor y del héroe. La muerte y la brújula, que es uno relacionado con los nazis, parece. El milagro secreto, tres versiones de Judas, El fin, La secta del Fénix y El sur. Todos muy buenos cuentos, pero como digo, los que me quedaron más en la memoria fueron los que estuve nombrando, los que estuve describiendo. Y así, Borges es... O sea, si vamos a hablar de un canon literario o de un canon cultural, incluso de lo que es la derecha, Borges es el número uno. Tienen que leerlo. O sea, una persona que se llama culturalmente derecha tendría que conocer, por lo menos haber leído gran parte de Borges. El número dos, a pesar de que en cierta medida se puede catalogar de anticapitalista, no era anticapitalista, sino que tenía una visión un poco contraria a lo que podríamos llamar la actividad financiera, la bolsa, la especulación, pero que sí es una persona tremendamente conservadora de derecha, muy inteligente, probablemente uno de los tipos más interesantes también del siglo XX, aunque él fue muy del principio del siglo XX, es Chesterton, otro gran autor. Él era católico por convicción, o sea, él había nacido, como buen inglés, no era su tradición serlo, creo que su mamá se había convertido, pero él se crió como católico y después fue un tremendo defensor de la Iglesia Católica, algo que era radical, algo que era revolucionario, incluso en la Inglaterra de la época, que desde 1600 se transformó en un país tremendamente anticatólico, donde los perseguían y todo. Chesterton se planteó desde un punto de vista intelectual muy firme defensor de la Iglesia Católica, del legado histórico de la Iglesia Católica, por ser la única institución
que se había dedicado a pensar en todas y cada una de las cosas del ser humano durante más de 2000 años. O sea, la única institución humana que ha perdurado ese tiempo, digamos, pensando todos los problemas, o sea, básicamente haciendo filosofía a partir de un dogma, pero haciendo filosofía y respondiendo todas las cosas había y por haber. Y él cuenta, Chesterton, muchas veces, que él, llegando a conclusiones, incluso antes de ser católico, pensando por sí mismo, llegaba a ciertas conclusiones que le parecían las mejores posibles, y después descubría que esto ya lo había dicho tal o cual santo, tal o cual pensador católico, tal o cual filósofo católico. Entonces un tipo que se convierte ya mayor, digamos, o adolescente tardío, digamos, y fue uno de los grandes escritores relacionados con un movimiento católico que hubo en Inglaterra, que era de grandes intelectuales, donde también estaba Tolkien, por ejemplo, entre otros. Y que era una cosa bien, como digo, bien revolucionaria para la época. Eran conservadores, eran gente derecha, pero muy distinto a lo que hoy día podríamos llamar derecha neoliberal o qué sé yo. Por ejemplo, eran muy contrarios al imperialismo británico, que estaba en su apogeo en esos momentos. Eran los Little Englanders, se les llamaba. Porque incluso que decía que Inglaterra no tenía que tener un imperio, que ni siquiera tenía que tener el Reino Unido, digamos. O sea, Inglaterra tenía que ser un país aparte para conservar incluso sus raíces, para no oprimir al resto, por una cuestión moral, digamos. Y eso es algo que ha envejecido extraordinariamente bien. Yo en este mismo canal critico mucho el actuar de los ingleses, el imperio británico, como un imperio depredador, como colonia factoría, básicamente. Pero había voces críticas a ese imperialismo británico, y una de ellas, y una de las mejores, fue la de Gilbert K. Chesterton, generalmente conocido como G.K. Chesterton, que yo lo pondría en el segundo lugar dentro de un canon de literatura de derecha en general, o conservador o de derecha. Y que es un tipo que, bueno, voy a citar algunos de los libros particularmente buenos que tiene, que yo lo he leído más en cuanto a filosofía o ensayo. No lo he leído tanto en cuanto a obras de ficción, que él era muy buen escritor de ficción. De hecho, se ganaba la vida como eso, y se la ganaba bien. De hecho, él tenía unas sagas de detectives. Tenía una que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero que era de un cura que resolvía casos. Era de un cura detective que había en Inglaterra, que fue una saga muy buena que tuvo y que fue muy exitosa. El Padre Brown se llama, acá lo estoy leyendo, que era una saga de muchos libros que le entregó y que era un gran éxito comercial, y eso le permitía vivir holgadamente. Y algunos de los libros son El candor del Padre Brown, La sagacidad del Padre Brown, La incredulidad del Padre Brown, El secreto del Padre Brown, El escándalo del Padre Brown. 3 cuentos fueron publicados más tarde: La vampiresa del pueblo, El caso Domington y La masacre de Midas. Hay traducción de todos ellos del 2008. Ok, yo, como digo, no he leído tanto la obra de ficción, pero sé que es buena, o por lo menos era comercialmente muy rentable en su época, así que deben ser libros relativamente livianos, así tipo de detectivescos, pero detectives no de matar gente, sino de utilizar el raciocinio, que era una moda, o era un estilo muy usado en Inglaterra en esa época, ¿no es cierto? Hay grandes escritores de novelas de más que de terror o algo así, son de misterio. Había una gran tradición en Inglaterra en la época, o sea, hay muchos escritores en esa época acerca de eso, que le van abriendo poco a poco las puertas al lector acerca de por dónde va la cosa. Pero bueno, me quiero detener sobre todo en su obra de ensayos, que es la que yo más conozco. Yo conozco, por ejemplo, el libro Ortodoxia, que es un libro extraordinariamente bueno, que es un libro que ha convertido al catolicismo a gente, que es algo increíble, hasta el día de hoy lo hace.
incluyendo a gente que era radicalmente anticatólica. Por ejemplo, había un tipo muy conocido en Irlanda del Norte, un escritor que no recuerdo en este momento su nombre, que era un terrorista protestante anticatólico, que era de la derecha, digamos, de Irlanda del Norte, y que él se transforma al catolicismo leyendo ortodoxia, por ejemplo, y es un gran fanático de Chesterton. No recuerdo el nombre de este escritor en estos momentos. Él ha sido entrevistado por Magdalena Mervilá, y es un tipo que también a su vez se hizo escritor y es muy, muy conocido, muy reconocido, y también un ferviente católico hasta el día de hoy. Así que muy interesante esto. Algunos de los ensayos llevados a libros de Chesterton son Herejes, Ortodoxia, Lo que está mal en el mundo, Apreciación y crítica sobre la obra de Charles Dickens, La época victoriana en la literatura, La barbarie en Berlín. También hay que tener ojo y hay que ser bien, hay que interpretar bien, porque tanto Borges, que es el número uno que reseñó, como Chesterton, que es el número dos, en ambos casos fueron bastante anti-nazis, lo que además los deja bastante bien parados frente a la historia, ¿no es cierto? Y al haber sido bastante contemporáneos también a esa ideología que sedujo a mucha gente en su época. Sin embargo, Chesterton, por ejemplo, sí apoyó a Franco. En el caso de la Guerra Civil Española, él sí se posicionó de parte del bando nacional, pero no así. Incluso tenía una mirada un poco más benevolente con respecto a Benito Mussolini, pero no así respecto a Hitler, ¿no es cierto? Y buen ojo tuvo. Así que, eh, bueno, Borges era un profundo admirador de Chesterton. Sus tiros, fundados en la paradoja y la parábola o relato simbólico, lo acerca a su contemporáneo Franz Kafka, según Jorge Luis Borges, un profundo admirador suyo. Como digo, ha trascendido más en todo caso como un pensador político, filosófico, más que un escritor de novela o de cuentos, pero como digo, en vida disfrutó más ser un cuentista. O sea, lo disfrutó en el sentido de que ganaba plata con eso, no, con los ensayos no ganaba mucha plata, ganaba mucho prestigio, sí, intelectual y todo, mucho respeto. De hecho, yo he sabido, esto lo escuché hace relativamente poco, que había mucha gente que quería canonizar a Chesterton, por la cantidad de conversiones que él había realizado, que fueran realmente muchas, porque además lo lograba desde un punto de vista intelectual, no del dogma, no de la fe, que obviamente a partir del intelecto llegaba a la fe, pero desde ese punto de vista Chesterton es valiosísimo para cualquier persona que se considere de derecha. O sea, y además tiene mucho escrito. Si hay gente que le da lata a las cosas más largas, tiene algunos ensayos bastante más cortitos, y tiene artículos, incluso artículos en periódicos que son muy interesantes, y una historia corta de Inglaterra, impresiones de Irlanda. También tiene un viaje muy bueno a Jerusalén, donde él habla de sus apreciaciones respecto al judaísmo, al catolicismo y a los musulmanes. Y no es un tipo prejuicioso, es un tipo muy juicioso, un tipo muy inteligente, versado y culto, que se dedica a hacer análisis poco convencionales, pero muy claros, muy clever. Ya, ahí vamos con dos, que son Borges y Chesterton. El tercero en la lista es Tolkien, sobre quien yo creo que no hay mucha duda. Creo que todas las personas que no son comunistas o no son un progre ultra reconocen a Tolkien como uno de los grandes escritores del siglo XX. Fue escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico. Una de las grandes gracias que muchos le reconocen es que inventó prácticamente un idioma. Por eso su verdadera pasión yo creo que era la filología. En una de sus obras inventó, en el mismo Hobbit, Señor de los Anillos, él generó ahí Bueno, Tolkien nació en Sudáfrica, todos saben, pero realmente era un inglés de cepa, un inglés de tomo y lomo, de hecho de una familia, vamos a decir, bastante importante. Digamos, no vamos a decir noble, pero sí de un buen rango económico y social.
una familia bien respetada, y que le permitió tener una excelente educación también. Él fue a Oxford, por ejemplo, fue a alguno de los mejores public schools de Inglaterra, en la época en que estamos hablando de que eran los mejores colegios y la mejor universidad del mundo. O sea, prácticamente el resto del mundo tenía como eje tratar de parecerse o copiar o imitar un poco a lo que estaban haciendo los ingleses en materia educativa a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, sobre todo finales del siglo XIX. Él nace en 1892, por lo tanto él alcanza justo el final del gran apogeo británico, ¿no es cierto? Junto con Chesterton mismo son como lo, el gran legado cultural que dejó el Imperio Británico en materia, no sé, intelectual, porque todos los grandes imperios dejan legados intelectuales grandes también. Generalmente es así, o sea, no, incluso Estados Unidos en la actualidad, que se puede considerar un imperio, por lo menos un hegemón, también ha tenido grandes pensadores, quizás menos de lo que uno esperaría, pero existen. Estados Unidos tiene muy buenos pensadores políticos, más que grandes actores culturales como los que estoy nombrando, como Borges, como Unamuno en España, como Tolkien y Chesterton en Inglaterra. Estados Unidos ha tenido menos de eso, pero ha tenido muy buenos pensadores políticos, cientistas políticos, filósofos políticos, muy buenos, sobre todo en la época de la independencia, posterior a la independencia. Algunos de los grandes conservadores, de los grandes teóricos conservadores como Burke, son de los más importantes, y son... A ver, tengo la duda si es de Estados Unidos o de Inglaterra, lo estoy buscando en este momento. Edmund Burke, no, él es irlandés, pero tuvo mucha difusión en Estados Unidos. Ok. Bueno, voy a seguir hablando de Tolkien. De Tolkien no hay que hablar mucho en realidad, porque todo el mundo lo conoce. Es un autor súper venta. Lamentablemente parte de su obra ha sido prostituida por Netflix o por las productoras que actualmente están haciendo spin-off de parte de su obra. Él tenía una actitud... Fue acusado de racismo. Él era un ferviente anticomunista. Era un católico, practicante, estricto, tal vez incluso más que Chesterton. También de familia conversa. No, él realmente era de familia, pero de primera generación católica. A diferencia de Chesterton, que fue una conversión personal y tardía. Era fervientemente anticomunista Tolkien. También apoyó el bando nacional durante la Guerra Civil Española, pero no despreciaba mucho a Stalin, pero también a Hitler, digamos. Él nunca apoyó a Hitler. Tiene escritos directos en contra de eso, a pesar de que era un fascinado con todo lo nórdico, Tolkien. Pero hizo un manifiesto incluso antes del final de la guerra, o sea, incluso en el 38 él tiene un ensayo en contra de Hitler que es muy interesante, porque además muy claro respecto a lo que era la época. No se le puede acusar ni de judío, ni de comunista, ni de nada, ni siquiera de liberal, y sin embargo él veía clarito que era lo que pasaba y los peligros que se encaminaban y que terminaban dándole toda la razón. O sea, estamos hablando de un texto del 38, antes de que empezara siquiera la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, fue acusado de racista más que nada porque tenía cierta fascinación con las leyendas nórdicas, con el mundo nórdico, pero realmente él veía más eso como una forma de rescatar el antiguo espíritu inglés, que lo relacionaba mucho con los escandinavos, etcétera. Inglés en particular. No, él me parece que también era Little Englander, que esto quiere decir que gente que está en contra del imperio, del imperialismo. Era un pacifista, sí, era un gran pacifista, era obviamente muy conservador y ecologista, ya. Además era muy conservador con respecto a los adelantos científicos y todas estas cosas. Tenía un talante muy conservador. Por ejemplo, se oponía a los automóviles, no le gustaban los automóviles, prefería andar en bicicleta, y fue famoso y fue caricaturizado incluso en dibujitos en Inglaterra en la época, por andar en bici como una forma de protesta contra el mundo moderno.
y tiene grandes poemas y tiene, bueno, la obra de él es extraordinaria. El Silmarillion, el Hobbit, el Señor de los Anillos, la historia de Kullervo, su carrera como lingüista es tremenda, tiene lenguas construidas. Yo pensé que era una, pero acá estoy viendo la revisión que tiene más de una. Y lenguas enteras con los increíble. Y se sabe mucho de las adaptaciones cinematográficas a su obra. Entonces, bueno, el tercero del canon que voy a alcanzar a nombrar ahora, porque el video me está quedando eterno, es Tolkien. Ya vendrá un nuevo video con Unamuno, con otro próceres de la cultura conservadora o por lo menos no comunista, ¿ok? No izquierdista, no progresista. Muchas gracias.